Esta declaración que se le ha hecho a la ex autoridad Arturo Fernández Bazán como reo contumaz, pero además esta orden de detención inmediata por la magistrada Ingrid Pajares. Bueno, vamos a hablar, ya tenemos en estudios al abogado Alfredo Galindo. ¿Cómo está, doctor Galindo? Un placer tenerlo como siempre aquí en el noticiero. Muchas gracias, colega Susan. Un gusto también para mí estar acá en Sol TV Noticias. Así es, vamos a hablar, primero nos vamos a ubicar en contexto. ¿Cuándo se le declara a una persona que esté en un proceso judicial, por ejemplo, como es el caso de la ex autoridad Arturo Fernández Bazán, reo contumaz? Muy bien, el término contumaz hay que tomarlo como un sinónimo de rebeldía. Significa que el procesado, el imputado, en este caso el querellado, Fernández Bazán, ha sido citado para la audiencia ayer. Había un apercibimiento de la juez, ¿no? Él asistió, se conectó a la audiencia virtual, pero luego salió. Esto significa de que él no acata una orden judicial, por lo tanto, cuando eso ocurre, el juzgado emite una resolución dictando pues su inmediata ubicación de captura o su conducción compulsiva, lo que fuere, pero vamos a tomarlo aquí como una aprehensión. La juez le dice a la policía judicial, apréndanlo, me lo traen para acá al juzgado para realizar el juicio. Y uno podría, pues, o muchos podrían haberse alegrado con esto, pero en realidad, doctor Galindo, más bien lo que pensaríamos es que se han demorado, la justicia le ha permitido mucho, porque él ha estado jugando, ha estado burlándose, ¿no? Ha tenido, digamos, estas actitudes maliciosas, faltas graves en realidad, pues no abandonaba las audiencias, por ejemplo, se ha burlado de la justicia y ha llegado pues a 30 dilaciones, ¿no? Que eso parece realmente increíble. La propia autoridad muchas veces permite que se burlen de ellos. Efectivamente, Susan, porque es la primera vez en la historia judicial de la libertad y sobre todo con este código procesal, porque el año 2007, cuando en abril se inicia el sistema procesal penal aquí en la libertad, nos dijeron, este Código Procesal Penal tiene como propósito la celeridad de los procesos, porque antes demoraban años tras años. Y una querella, a lo mucho, debe demorar pues 4 meses. Esto ya se acerca a los 4 años. ¿Qué ha hecho Arturo Fernández Bazán? Desnudar las falencias del sistema de justicia y también la debilidad de algunos jueces. Estas son las consecuencias de no haber impuesto mano dura, de no haber impuesto el principio de autoridad, cuando en sesión anterior la juez, solamente por el escandalete de 2 personas de sexo femenino, suspendió la audiencia cuando ya todas las partes estaban dentro del despacho. Y miren a qué situación nos ha llevado esta falta del principio de autoridad. Pero además este ejemplo que da, ¿no?, a la población que de repente está atravesando también por una situación en que quieren demandar, en que quieren denunciar, y al final dicen, ¿para qué voy a perder tiempo? No, es un desgaste a veces mental, emocional, doctor Galindo, también económico, porque hay que pagar abogados, por supuesto, y esta burla, porque hay que ponernos en el caso del demandante, del arqueólogo, del señor Ricardo Morales, ¿no? Él es el director de este proyecto Huacas de Moche, que viene luchando justamente por justicia, porque él denunció por difamación agravada. Claro, le dijeron que era un traficante de huacos. Y esto el doctor Morales, a quien conocemos, tiene una trayectoria académica importante en la Universidad Nacional de Trujillo. 4 años y no tiene justicia, Susan. Y lamentablemente, pues, el Poder Judicial, en este caso, no ha estado a la altura de las circunstancias. Y ahora si nos ponemos en la figura legal, doctor Galindo, por ejemplo, ¿por qué se permite tanto esto, no? O sea, Arturo Fernández, se presentaba el abogado en las audiencias, él no estaba. Luego él sí se presentaba, el abogado no estaba. Esta vez se le quiso poner un abogado de oficio y él no aceptó. Entonces crea todo un problema. Pero ¿por qué se permite tanto? No estamos hablando de 1, 2, 3, 4, ni 5, ¿no? Ni 5 postergaciones, dilaciones, sino de 30. O sea, eso es lo que, a ese mismo punto llegamos, ¿no? Claro, es igual que en un partido de fútbol. ¿Quién es el que dirige, ¿no? El juez, el árbitro. En una audiencia, el juez es el director del proceso. Y aquí, lamentablemente, se le ha escapado de las manos a los jueces este caso. ¿Por qué cree que ha pasado eso y no dijeron hasta aquí nada más, y en ese momento, por último, a la tercera, cuarta o quinta, dijeron no, lo vamos a declarar ahora reo contumaz, porque ya es mucha rebeldía, pues, ¿no? Sí,
Básicamente es una especie de temor de los jueces de imponer mano dura, ¿no? Y eso es lo que hemos podido apreciar, porque ha habido recusaciones que no tenían lugar, ha habido suspensiones por falta de notificación, falta de previsión. Entonces creo que la responsabilidad principal es del juzgado. ¿Ya ha habido casos similares, doctor Galindo? ¿Algún precedente que se haya manejado en el mismo contexto parecido en este cuadro legal? Como este caso nunca, jamás, primera vez en la historia judicial de la libertad que ocurre un hecho de esta naturaleza. Sí han existido otras dilaciones, por ejemplo, pero en casos donde hay organizaciones criminales, donde los procesados son 15, 20, 30 y para cada audiencia se enferma un abogado. Sí, pasa mucho, ¿no? O se enferma sí, la persona que está siendo procesada también, ¿no? Efectivamente, fíjese, yo he tenido un caso también complejo donde duró 2 años para que haya una audiencia de contra la acusación, porque hubieron como 30 postergaciones, pero la cantidad era más. Pero en querella solamente es el querellante y el querellado. Y el juez ni siquiera interviene el Ministerio Público, porque hay audiencias, en otros casos, donde el fiscal es el que se enferma. Así es, también. o está ocupado. También, no pasa, también Claro. pasa, por supuesto. Ahora vamos a ir ya para cerrar la entrevista, porque si no acá le van a matar, doctor Galindo. Quisiera que usted me diga qué es lo que procede, ¿no? Porque lo vemos en Huamachuco hace unos días, sigue allí, ¿no? Nos parece que sigue allí bailando, disfrutando de la vida, con él no pasa nada, está en el paraíso, porque con esta orden de detención, pues no, que es inmediata, si es que no lo llegan a ubicar. Sí. Ayer ya la juez debió haber remitido a la Policía Judicial el oficio para la aprehensión, ¿no? de Arturo Fernández. Mientras tanto, los plazos de prescripción quedan suspendidos. Hay muchos que dicen, allá él se va a esconder hasta que prescriba su caso. No, se suspende temporalmente. Así es, entonces nos queda esperar, lamentablemente. Espera. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces en las próximas horas, en los próximos días. Agradecerle, como siempre, su presencia aquí en el noticiero de Doctor Galindo. Un placer haberlo tenido aquí y esperamos también que vuelva pronto a visitarnos. Se ha alejado, se ha alejado algún tiempo, ya lo extrañábamos. Muchas gracias por la invitación. Aquí Gracias estaremos también. siempre. Nos vamos a la pausa, amigos, volvemos con más.